audiencia. Oígame, ¿cómo va la experiencia? ¿Llevan ya, qué, 70 y tantos días? Ya casi los 3 meses, así que, bueno, yo le diría, profe, que una experiencia distinta para cada diputado, porque yo creo que iniciamos desde perfiles muy diferentes, pero a nivel personal, yo sí creo que ha habido un gran crecimiento en cuanto a carácter, en cuanto a también pensamiento crítico, y yo creo que también esa capacidad de tener un poco más de malicia, si puedo expresarlo de esa manera. Entonces, considero yo que ha sido hasta el momento enriquecedora y sobre todo que me siento honrado de ser parte al final las decisiones importantes de este A ver, país. un diputado como Eduardo Gaitán, que además es una persona joven, llega como joven por primera vez a la Asamblea. ¿Ya se ha encontrado con algo que no se imaginó que se iba a encontrar? ¿O todavía todo lo que ha visto? Mira, yo creo que me he encontrado con mucha gente dentro de la asamblea que sí trabaja. Yo sí debo mencionar eso, yo sí debo reconocer que hay personas que sí están haciendo su trabajo dentro de todo lo que es el engranaje de la asamblea y eso sí me ha sorprendido y debo reconocerlo. Hay personas en la asamblea que trabajan y trabajan mucho y trabajan muy bien. A ver, diputado, estamos hablando de la Caja del Seguro Social. Y por acá han pasado colegas suyos de su bancada que cuando se les pregunta el por qué votaron como votaron, pues son más las dudas que dejan que las respuestas que emiten. Y uno no termina de entender si ustedes están a favor o en contra de las paramétricas, de por qué votan, de por qué no, de por qué en bloque. Lo cierto del caso es que no toda la coalición Vamos votó en contra de Dino y eso ya se sabe. Hubo diputados, 1, 2, 3, que dijeron yo estoy a favor de Dino. Le pregunto, ¿por qué usted votó como votó con la ratificación de Dino? Bueno, yo te diría, Gonzalo, que votamos en bloque, votamos pues siguiendo ese lineamiento al final en grupal, Claro, confiando también. pero usted tiene un criterio como Sí, diputado, ¿no? y a eso voy. Yo creo que escuchando la intervención o cada vez escuchando las intervenciones de el señor Dino Mon, sí debo reconocer que es una persona que a mí me ha demostrado hasta el momento que tiene muchísima preparación. Venía escuchando la entrevista hoy en la mañana y tengo que reconocer que es un conocedor del tema. Entonces, bueno, son decisiones que se tomaron en ese momento, tal vez un poco apresuradas, eh, pero fue la decisión que se tomó. Fue una decisión que se consensuó entre todos. Y como bien dices, había personas que sí querían, habían otras que estaban más como a votar en contra. Pero bueno, al final como colectivo decidimos pues Claro, votar. pero ahí, diputado, yo le puedo entender a usted lo que menciona sobre cómo va el voto en bloque. Ujú. Y repito, no todos los diputados de Vamos votaron en contra de Dino. Fuentes ya aseguran que hubo algunos que votaron a favor y que esos 20 votos también corresponden a miembros de otro partido. Yo le pregunto, si bien es cierto ustedes coordinaron en que iban en bloques, lo cierto del caso es que votaron en contra sin tener ningún tipo de justificación, por lo que mismo está diciendo usted. Sí, y yo creo que la justificación era estar en contra del proceso, ¿no? Estar en contra de cómo dieron las, digamos, por lo menos en primera instancia dentro de la comisión de credenciales, estar sesionando a las 2 de la mañana, por ejemplo. Entonces yo creo que ya veníamos de un proceso quizás donde no era el más correcto o quisimos que se diera de otra forma, pues. Entonces, bueno, para bien o para mal, nosotros no estamos en contra de Dinomón y yo creo que eso es algo que hay que dejar claro. La coalición Vamos no está en contra de Dinomón, mucho menos los diputados. Realmente queremos que a Dinomón le vaya bien y estamos aquí para poder trabajar con él y juntos llegar a una propuesta, pues la mejor al final para todos los pensionados. Antes de cambiar el tema, y no entrando más bien en la Caja del Seguro Social, sino en la relación de aquí en adelante con el presidente José Raúl Mulino, ¿cuál es la posición de ustedes como bancada en poder trabajar
En muchos temas, pero sobre todo porque, como estamos viendo, el tema de la Caja de Seguro Social tiene una connotación política, social muy sensible, que nadie quiere que se salga de las manos. ¿Cuál es la disposición que tienen ustedes como bancada para poder sentarse con el presidente, para poder escuchar y para llegar en el fondo a la médula y génesis del problema? Totalmente. Yo digo, Cristi, que la disposición es la del 100%. Al final todos estamos interesados, muy interesados en poder resolver este tema y llegar a buenos términos. Entonces, yo te diría que es completa. Cada vez que del presidente salga una propuesta, una buena propuesta, ahí estaremos para respaldarla. Lo que queremos es ese canal de comunicación pues abierto y nosotros estaremos allí para respaldar lo bueno y también pronunciarnos si digamos hay algo en lo que no estamos de acuerdo. Don Eduardo, antes de adentrarnos en lo que es los anteproyectos de ley que usted ha presentado, yo quiero aprovechar este momento para preguntarle si ustedes dentro de la bancada, digamos como diputados, tienen voz y voto libre, sin tener que estar supeditado a lo que diga la bancada. Eduardo Gaitán como diputado puede votar un proyecto de ley diferente a como opine la bancada. Mira que yo te diría, es sumamente válido eso. O sea, yo creo que cada diputado debe tener y tiene dentro de la bancada la capacidad de sustentar su voto, de sustentar un por qué no o un por qué sí. Y tiene la capacidad también y el deber de convencer a los 20, en ese caso, de el por qué sí o el por qué no. Yo pienso que todos lo tenemos. Todos tenemos ese derecho a Pero voz. lo que pasa es que en ese tipo de temas hay dos debates muy claros y muy puntuales. Hay temas o hay proyectos de leyes que son temas de conciencia. Aborto, por ejemplo. Son temas de conciencia, donde el individuo dice, yo por conciencia estoy en contra de eso o estoy a favor de eso. Temas de conciencia. Hay otros temas que, y lo cual yo siempre he sido muy crítico, donde uno tiene que tener disciplina, ya sea de partido o disciplina en este caso de bancada, donde el diputado no necesariamente entra en conflictos de conciencia porque, a ver, por ejemplo, ahora vamos a hablar de su propuesta de ley de acuíferos y demás. Esos son temas, no digo que son irrelevantes, pero no son temas que entran en una profundidad de la conciencia del individuo o de creencias incluso del individuo que es diputado, hombre o mujer. Y eso, créame que de eso queda mucho por ver todavía porque van a venir una cantidad de temas y algunos no serán necesariamente conciencia, habrá diputados que romperán la disciplina. Eso está escrito, eso no va a fallar. A mí nunca se me olvida cuando una falta de disciplina partidaria y de bancada le saca las lágrimas a Pedro Miguel González, frustrado, indignado, porque 4 de sus colegas votaron diferente a lo que la bancada había decidido. Y no era un tema de conciencia, era un tema político puro y duro. Pero esos debates, en mi opinión, están por venir. Creo que todavía no se ha dado una situación, creo yo, pues sospecho de lo que yo poco llevo a la Asamblea, no se ha dado una situación como tal. Eso me lleva entonces a plantear, cuando es inminente la llegada del proyecto de ley de Caja de Seguro Social, no sabemos cuál será el documento. La bancada de Vamos se está preparando al día de hoy para ese debate. 100%. 100% a presentar también una postura de nuestra parte. Yo siento que sería algo muy importante. Entonces, cada uno de nosotros está estudiando el tema y con miras a que como bancada pues podamos presentar también de nuestro lado nuestros pensamientos, nuestras opiniones y al final parte de las soluciones y aportar a esa mesa o al diálogo algo que fortalezca o robustezca la propuesta del Ejecutivo. Entrando en sus proyectos, sus anteproyectos de ley, específicamente en el del voluntariado en materia de limpieza de espacios públicos, ¿por qué necesitamos una ley para esto? Y siempre cuando yo entro a esta pregunta, no solamente por qué se requiere una ley en el país, la otra pata es cómo está contemplado que se pueda crear una ley que al mismo tiempo se pueda
o sea, se puede hacer cumplir. Porque una de mis cosas cada vez que vengo a Panamá, que yo estoy manejando por la Panamericana y lo que veo es que gente baja la ventana y tira la basura en la mitad de la calle. Para mí eso es inconcebible. Entonces, ¿por qué se requiere una ley para esto? Y al final, ¿cómo podemos hacer que la ley se cumpla de verdad? Claro, yo creo que el tema es, más que incluso como ley, me es algo de conciencia y de mentalidad de cada uno de los individuos, empezando por ahí, o sea, no ensuciar. No tiremos la basura a la calle. No tiremos la basura a la calle. Entonces, esta propuesta realmente nace de querer crear esa conciencia o querer apoyar a la creación de esa conciencia dentro de la comunidad. De que la comunidad también se sienta parte de la solución. Y no necesariamente solamente pueda aportar críticas, sino que también pueda ser parte de lo que solucione aquel problema. Entonces, esta propuesta nace desde campaña cuando me doy cuenta que muchas personas desean salir a las calles a limpiar conmigo, por ejemplo. Eso lo hizo un poco, lo está haciendo la alcaldesa Irma en San Miguelito. Hay algún proyecto de la mano de eso, ¿no? Lo está haciendo, bueno, tengo entendido que lo está haciendo Irma y lo están haciendo varios a nivel de juntas comunales. Entonces, eso a mí me parece sumamente positivo, que los vecinos se empiecen a unir, a tratar de embellecer un poco su barrio, su comunidad y hacerlo con algo como la limpieza, que no necesariamente necesitas un montón de implementos, con unos guantes y una bolsa te basta. Quiere decir que todo el mundo lo puede hacer. Entonces este es un proyecto que está llamado a cultivar esa conciencia de la responsabilidad individual que tiene cada uno. Yo quisiera hablar, don Eduardo, del proyecto que modifica los artículos 405 y 406 del Código Penal sobre la tala ilegal. Porque aquí hay un debate muy interesante sobre la subsistencia, incluso familiar, en cuanto a la tala ilegal. Esas modificaciones que usted plantea a esos artículos del Código Penal, ¿qué agregan o qué quitan? Bueno, las modificaciones al Código Penal están aumentando las penas que actualmente, o las sentencias que actualmente tienen los infractores. Okay. En ese caso estamos endureciendo las penas para quienes cometan estos actos de tala ilegal, pero no va, digamos, dirigido a la persona, al final al campesino. Esto va dirigido a una operación industrial, a algo más orquestado, o sea, algo más organizado, algo que verdaderamente tenga mucha planificación o, digamos, esa malicia, ¿no? Esto no va dirigido a la persona que taló un árbol en el patio de su casa, por ejemplo. Claro, pero ahí yo me le meto al rancho y le digo, talar un árbol en la casa, una zona, así sea un ciudadano de una zona remota del país, ¿se considera tala ilegal? ¿Qué se considera como tala ilegal? Yo creo que cuando la operación no tiene los permisos adecuados, entraría, digamos, en esa zona de tala ilegal, cuando no se tienen los permisos para poderlo hacer. Entonces, claro, pero cuando usted dice esta ley no va, o esta reforma del Código Penal no va hacia el campesino, sino va hacia una estructura criminal, perfecto. Pero si el campesino está talando ilegalmente árboles, ¿por qué el Código Penal no iría en contra de eso? Bueno, es que precisamente hay que educar también a las personas de cómo sería el proceso, pues, para poder prescindir en ese caso de algún árbol que tenga en el patio o cerca de su casa, o incluso árboles que estén, que sean un peligro para la vida, ¿no? Que de pronto tiente con destruir su vivienda o algo así, por ejemplo. Pero darle las herramientas también para que a la persona le sea muy fácil poder entonces obtener esta permisología o por lo menos gestionar este aviso de que, ok, vamos a talar este árbol. Es que el tema, para los que nos están escuchando, tal vez no han pasado por una experiencia como esta, pero bueno, cuando a mí me hablan de tala de árbol, diputado, lo primero que yo pienso, por alguna razón que no entiendo, pienso en Darién.
Por supuesto. De inmediato Y, pienso en Darién. y en el Darién, más del 90% de la tala que se da es ilegal. Correcto. Arriba del 90%. Y muchos hemos visto por las carreteras pasar esos camiones llenos de tucas y nos decimos, oye, tendrán los permisos. Y después que pienso en Darién, me viene a mi mente una sentencia que me hizo un día mi amiga Ned Quinn. Dice, es que en Los Santos no va a llover. Porque han talado tanto Claro. que han matado el proceso para que pueda llover en Los Santos. Y por ahora tienes ahí todo un cordón, ¿cómo que le llaman? Bueno, ahora le llaman arco seco, pero que empieza acá en Panamá Oeste y llega hasta allá. Pero y Anet me estaba explicando un día por qué dice, no va a llover, porque esto es que han talado de tal manera que no hay forma de recuperar eso. Esta propuesta de ley apunta a eso o apunta, ya usted dijo, no al que tala el árbol en su casa, pero es que yo me sometí en una ocasión porque tenía un roble precioso, Ujú. pero le estaba reventando el piso al vecino. Entonces, yo túmbalo. Claro. No hay que hacerlo, hay que procesar los permisos. Y yo creo que también va, ahora que lo mencionas, que lo menciona profesor, va de la mano también con crear esa conciencia y también ese conocimiento, cultivarlo en cada individuo de que también se puede o no sembrar, digamos, en una servidumbre, que no, alguna especie que con sus raíces no levante el pavimento, no levante las fundaciones de la casa. O sea, también creo que todo eso puede entrar dentro de la conversación y al final para eso estamos, siempre haremos presencia dentro de la Comisión de Ambiente y dentro de todos estos temas que tengan que ver con crear conciencia y más que todo ambiental en el individuo. Con el otro proyecto de ley que se refiere a las aguas subterráneas, estaba hojeándolo y no termino de... Entiendo la necesidad en la exposición de motivos, pero ¿qué busca específicamente este anteproyecto? ¿Cuáles son las acciones tangibles que este anteproyecto busca promover? La primera es localizar dónde están nuestros acuíferos, que los acuíferos vienen siendo unos tanques de reserva, los tanques de reserva naturales. Es muy importante saber dónde tenemos esas reservas de agua, porque de esa forma podemos protegerlas, podemos también utilizarlas, pero a nivel nacional no hay un mapa que tenga el Ministerio de Ambiente o que tenga alguna autoridad actualizado esa base de datos de dónde entonces pudiésemos, por ejemplo, hacer un pozo para una comunidad que no tiene agua. Los métodos que se utilizan son los mismos hoy que los que se utilizaban hace probablemente 50 años para poder encontrar agua. Y muchas veces en el interior el campesino manda a hacer una perforación y resulta que pues, no encontró agua, pero gastó el dinero de hacer la perforación. Entonces, la idea es que a nivel nacional se levante una base de datos de dónde está localizado cada acuífero. Y la segunda parte de esto es también poder medir qué tamaño tiene el acuífero, qué capacidad en cuanto a metros cúbicos de agua, porque de esa manera podemos, como decir, ok, esto alcanza o esto puede ceder tanto porcentaje. Y la tercera, pues, es protegerlo. Proteger las zonas de recarga, que las zonas de recarga vendrían siendo como esas tuberías que llevan el agua hacia el tanque. Entonces, proteger las zonas de recarga para que el acuífero siga existiendo y no se convierta solo en un espacio vacío o en un socavón. Entiendo la tercera parte me queda clara, pero las primeras dos, lo que me pregunta es si eso requiere de una ley o requiere más bien de un trabajo administrativo de las instituciones encargadas, pues del IDA en este caso, de poder ejecutar este tipo de proyectos. Serían varias las instituciones, sería tanto el IDAN, como mencionas, sería el Ministerio de Ambiente, tratamos de involucrar también a la SEP, que sea algo interinstitucional, porque entendemos que también puede ser un trabajo bastante técnico, y lo que queremos nosotros con este anteproyecto es que al final la base de datos sea pública, o sea, que todo el mundo pueda saber a nivel nacional dónde se ubican nuestros acuíferos para de esta manera poderlos proteger y también utilizarlos. Pero yo sí creo que cuando no está en la ley, pues simplemente se puede o no se puede hacer. O sea, puede ser una iniciativa que venga
de parte de alguna dirección dentro del Ministerio de Ambiente, pero nosotros consideramos necesario esta propuesta desde campaña trabajarla, y fue algo que trabajamos de manera muy científica también, debo decirlo, con 3 estudiantes a doctorando panameñas, ingenieras panameñas, Jessie Ábrego, Bella Almidiátegui, y también con Gabriela Castrellón, que las 3 están estudiando doctorados en temas de hidrología y en temas de bioclimática. Entonces es un trabajo, es un anteproyecto de ley de verdad consensuado, tanto con el Ministerio de Ambiente y también muy científico en su desarrollo. De hecho, fue el primer anteproyecto que empezamos a trabajar desde que llegamos a la Asamblea. Le hago una consulta, don Eduardo. Usted presenta estos anteproyectos y obviamente usted buscará los votos necesarios para que estos anteproyectos pasen. Pero el eje del mal no funciona por una sonrisa o porque a usted le caiga bien. ¿Ya le han pedido voto por voto? No, todavía no me han pedido voto por voto. ¿Y ya ha pedido los votos al eje del mal para aprobar estos anteproyectos o todavía no? Bueno, es que yo considero que los diputados deberían apoyar las cosas que están bien y no apoyar las cosas que están mal. Entonces, yo no catalogo a ningún diputado como el malvado en ese sentido. Entonces, yo sí te diría que este proyecto por lo menos fue un ejemplo de cuando hay un proyecto bien redactado, un proyecto bien explicado también, las distintas bancadas están dispuestas a darte el apoyo ese proyecto fue ampliamente firmado ahí en el Pleno de la Asamblea por los compañeros de todas las bancadas. Entonces yo sí considero que no es que haya un eje del mal necesariamente, pero esta buena propuesta se va a llevar adelante con los que puedan entender que es algo que está hecho para que el país avance en materias de aguas subterráneas. 2 cosas rescato de lo que acabo de escuchar. Uno, y lo he dicho varias veces, que no sé si la gente me entiende cuando yo argumento esto. Acabo de escuchar que el diputado se hizo asesorar por 3 profesionales panameños que además estudian doctorado en temas de hidrología. Esto es una demostración de lo que yo vengo diciendo. Si es cierto que los diputados necesitan tener un presupuesto, por grande o por chico que sea, para cuando vienen temas tan técnicos como estos, tengan que o puedan contratar profesionales, contratándolos a destajo. Es decir, lo contrato para esto, y cuando termina el proyecto y cuando termina el debate, terminó el contrato. Pero es una demostración de lo que yo vengo diciendo. Me molesta las partidas de contratos de la Asamblea por lo escandalosas que son desde el punto de vista de lo millonarios que son. Pero reconozco la importancia que tiene que el diputado pueda tener capacidad para contratar a profesionales cuando vienen temas puntuales. Ahora van a tener que el tema del seguro social, y si yo fuera diputado, por lo menos un actuario me buscaría para que me asesorara. Y bueno, contratar profesionales cuesta, un elemento. Segundo elemento. La pregunta para mi gusto bien planteada por Gonzalo de los malos versus los buenos, como lo consideramos nosotros acá, se resuelve cuando, y usted dio la respuesta sin que yo se lo preguntara, según usted nos dice, el documento ya ha sido consensuado con el Ministerio de Ambiente. Así es. Fue una conversación que tuvimos de mucha retroalimentación. De hecho, nosotros esperábamos presentarlo muchísimo antes. Como les digo, fue el primer proyecto que empezamos a trabajar y ha sido una retroalimentación constante. O sea, le enviamos el proyecto ya que queríamos haberlo terminado, nos lo enviaban para atrás con recomendaciones. Entonces las recomendaciones del ministerio se las enviamos, digamos, a las 3 científicas, que debo destacar también, profesor, que ese trabajo que ellas hicieron, lo hicieron ad honorem. O sea, ellas no cobraron nada, para nada de este trabajo de alto nivel, y toda la investigación ellos lo hicieron por el bien del país. Entonces yo sí debo resaltar que la juventud se está haciendo partícipe
de grandes cosas, independientemente estén o no en la política, quieren participar. Usualmente, señor Gonzalo, usualmente, Ujú. no digo que siempre sea así, cuando los proyectos de ley o anteproyectos de ley llegan al Pleno con algún nivel o del 100% o un porcentaje de aval del ministerio correspondiente, Ujú. cuando llegan al Pleno, el tema es salir de la comisión. Porque cuando llegan al Pleno, cuando llegan con el aval del ministerio correspondiente, usualmente les dan trámite, sin necesidad de llegar a... Usualmente. Te doy para que me des. Porque ese es el debate. Sí, te doy exacto. para que te voy a apoyar en esto, pero me vas a apoyar Por eso en le lo hago mío. la pregunta al Por eso, diputado. pero yo le hago la aclaración. Qué bueno. Usualmente, cuando el proyecto llega hasta el Pleno, después de haber pasado el primer debate en la comisión, si lleva el aval o el guiño de ojo del Ejecutivo, del ministerio correspondiente, le dan trámite en la agenda. Por eso es importante que usted nos haya dicho que el Ministerio de Ambiente ya revisó, porque a veces hay la mala práctica de diputados de presentar leyes, anteproyectos. Presenta, y cuando eso llega a las manos del Ministerio X que le corresponde, dice, esto no procede por esto, la ley aquel dice esto. A veces hay diputados que no investigan. Y es tan sencillo preguntar, o sea, es tan sencillo reconocer que no las sabemos todas y que puede haber personas que nos den recomendaciones o aportes muy importantes al anteproyecto, que al final no se trata de que el anteproyecto diga que lo presentó Eduardo Gaitán, se trata de que sea un buen proyecto de ley, independientemente del diputado que lo presente, y al final este es un proyecto que ha trabajado, chuleta, tanta gente en él que bueno, es, yo creo que de los tres, el que más me enorgullece por el gran trabajo y de verdad de alto estudio que llevó este anteproyecto. Bueno, el reto está planteado para usted y sus colegas. Pues. Ya está en la comisión. Está por ser prohijado, va a entrar probablemente Está en la comisión etapa de de prohijamiento. Ajá, Para probablemente luego en entonces ambiente. entrar a la comisión. Bueno. Diputado Eduardo Gaitán, muchísimas gracias. Les por darme agradezco mucho el tiempo. Muy y el amable. espacio. Buena suerte. Gracias. 8:39 Gracias. minutos, señor Alfonso. Con el señor Antonio aquí.